transmitiendo desde el cantón número 10 de la provincia de Heredia. Somos Sarapiquí Streaming Televisión para Costa Rica y el mundo. Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor me los continúe bendiciendo una vez más. Y damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir la Escritura. Un programa más de la palabra guiada por el Espíritu Santo. Y yo espero que sea de mucha bendición esta noche para usted. Y vamos a estar compartiendo la Escritura. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar sintonizado. Usted puede hacer su reporte de sintonía, usted puede, ¿verdad? Ahí darnos esa bendición de poder saber que usted nos está viendo desde su casa, ahí en el celular, desde su móvil o en el carro donde usted esté. Y damos gracias al Señor por esta oportunidad que Dios me permite compartir con ustedes la palabra del Señor. Y bueno, hemos venido en la iglesia donde estamos trabajando, hemos venido hablando, o básicamente hemos querido hablar sobre la fe, cambiar un poquito como creyentes, creerle al Señor, tener un poco más de fe en el sentido de creerle al Señor que realmente Dios quiere hacer las cosas, que Dios quiere sanarnos, Dios quiere restaurarnos, Dios quiere algo. Es cierto que hemos hablado, o usted escucha mucho hablar sobre la fe. Grandes hombres de Dios predican sobre la fe, enseñanzas maravillosas. Pero si bien viene siendo cierto, cuando nos encontramos en diversas necesidades o pruebas así, pues hay la tendencia, ¿verdad? Hay la tendencia a querer perder un poquito la fe. Y empezamos a hacernos muchas preguntas. ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? ¿Será que no tengo la fe suficiente para agradar al Señor o para recibir el milagro por el cual estoy orando? Y realmente tenemos buenos sentimientos, tenemos buenas emociones. Lo que estamos pidiendo es sano porque estamos tal vez orando por alguien, algún familiar nuestro, qué sé yo. Y entonces nos hemos abocado a compartir y estar hablando en el grupo de intercesión, en la iglesia, sobre la fe. Porque queremos hacer como esa diferencia, queremos crecer en la fe. Y a la vez también es importante decirlo, que se nos ha enseñado o hemos escuchado o nosotros mismos lo hemos maquinado, que hay que tener mucha fe. O empezamos muchas veces a orar para que Dios nos dé fe, para que nos llene de fe. Y bueno, yo siempre he creído que Dios usa la fe que tengamos, sea mucha, sea poca. En realidad la fe no se puede medir, no hay algo para medir la fe. Muchas personas se sanan por la fe de ellos mismos, no por la persona que oró. Y cosas como esas son las que vemos y son las que estamos clamando y son las cosas que le estamos pidiendo al Señor. Hablar sobre la fe es hablar de los grandes hombres de Dios, de la Biblia, otras personas que han experimentado grandes milagros, han visto la gloria de Dios manifestada. Y bueno, yo he empezado en la iglesia muy humildemente a compartir sobre los enemigos de la fe. Obviamente usted puede encontrar, usted puede decir, mire, yo creo que este también es un enemigo de la fe, mire, yo creo que esta situación también es un enemigo de la fe, y todo eso, pero quiero empezar hoy a hablar, y vamos a tratar de estar hablando un poquito sobre esto, sobre los enemigos de la fe, sobre la desconfianza.
yo creo que la desconfianza es un gran enemigo de la fe. Entonces, en la Biblia, sabe que en la Biblia explícitamente no está como escrito desconfianza, no lo dice la Biblia. Sin embargo, vamos a ver acá. Sí habla de un concepto positivo, ¿verdad? Que tenemos que trabajarlo, si lo dice. Lo que habla es lo contrario de la confianza, un camino que debemos seguir. Nosotros debemos ir por ese camino de la confianza en Dios, de creerle a Dios, ¿verdad? Otra vez, explícitamente no está la palabra desconfianza. Sin embargo, hermanos, sí aborda en algún momento la desconfianza en el sentido de que nos da duda, tenemos duda. Eso entra y de alguna manera nos afecta mucho. Y cuando estamos, qué sé yo, cansados o estamos abrumados, este tipo de duda viene y nos afecta un poco más. Realmente nos afecta. Duda o inseguridad, ¿verdad? Que le hemos llamado. ¿Por qué? Porque eso muestra consecuencias en nosotros, y la verdad es que eso a veces no nos pone en una muy buena posición. La duda y la desconfianza no nos ponen en una buena situación. Y muchas veces eso se da por diferentes cosas, ¿verdad? También podemos decir que está el peligro, hay un peligro ahí de la desconfianza en la persona en sí misma, ¿verdad? No tenemos la confianza o pensamos que realmente eso con nosotros no. Vamos a leer un texto para ver qué es lo que estamos hablando. Dice Jeremías, capítulo 9, verso 4. Si usted tiene su Biblia ahí, por favor, puede sacar Jeremías, capítulo 9, verso 4. Y leo para ustedes textualmente. Dice: nadie confía en nadie, ni siquiera en su propio hermano, porque nadie dice la verdad. Todos se cuidan de todos, porque entre hermanos se engañan, y hasta entre amigos se mienten. Están acostumbrados, escuche esto, a mentir, y no se cansan de pecar. Esta gente no quiere confiar en mí, les juro que así es. También tenemos otros pasajes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y usted los ha leído, donde tenemos a Pedro en la barca que desconfió. Tenemos también a Tomás, ¿verdad? Que también desconfió bastante. La verdad es que desconfió bastante en el Señor. La falta de fe en los discípulos era, ¿verdad? Se notó muy bien. Cuando la gente fue alimentada, ellos no creían que eso se iba a dar de esa manera así, ¿verdad? Entonces, sí tenemos como ciertos ejemplos en la Biblia donde son muy claros es esto. Dice que ¿qué significa desconfianza? Y fíjese que desconfianza es desconfianza. Simple y sencillamente, desconfiar es desconfiar. Pero sí tiene unos sinónimos y son muy interesantes. ¿Cuáles serían esos sinónimos? Dice que son recelo, sospecha, cautela, otros más, ¿verdad? Precaución, incredulidad, temor, miedo y otros más. Y la pregunta que nos debemos hacer es: ¿por qué la desconfianza es un enemigo de la fe? ¿Por qué? Y bueno, realmente usted y yo podemos en este momento pensar, hacer nuestro propio análisis y decir, bueno, yo creo que esto me ha sucedido a mí, esto me está pasando a mí, creo que esto tengo que abordarlo de otra manera, creo que tengo que hacer algunos ajustes en cuanto a esto, porque
eso se está volviendo un problema, eso no me está dejando crecer, la desconfianza no me está dejando crecer. Y otra vez, muy humildemente, yo he descubierto que eso es un enemigo de la fe, la desconfianza, porque eso no nos deja avanzar, realmente nos pone en una posición no muy buena, ¿verdad? Delante del Señor o delante de nosotros mismos. ¿Cuál es la raíz de la desconfianza? Según la psicología, dice así: en esencia, el origen de la desconfianza muchas veces proviene de vivencias, escuche esto, de abuso, manipulación o humillación que padeciste durante la infancia. Mire qué tremendo. Esas experiencias de dolor te dejaron marcas que finalmente determinan lo que piensas, lo que sientes y haces como adulto. Mire qué interesante, porque hay veces nosotros, y está bien, decimos, bueno, Cristo vino a nuestra vida, y usamos pasajes como: si el Hijo libertar, es verdaderamente libres. Y donde está el Señor, ¿verdad? Hay libertad, y todo eso lo usamos así. Pero de alguna manera, en alguna área de nuestra vida, por A o por B, hemos sido afectados. Y eso nadie lo va a negar, nadie lo va a negar. Y puede ser que lo que haya pasado, lo que haya sucedido, viene ahora a repercutir en nuestra fe, en las cosas de Dios. Y conocemos historias, cada uno de nosotros, yo lo he mencionado acá y creo que lo he mencionado, cada uno de nosotros construimos nuestra propia historia, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia, cada uno de nosotros hemos tenido que luchar con nuestras propias cosas, con nuestros errores, con las situaciones vividas en la familia, familias disfuncionales, problemas, y hemos tenido que venir superando con ayuda de Dios todos esos obstáculos. Pero es interesante que la psicología moderna lo mencione. Habla de un pasado, habla de una situación que vivimos y que hoy precisamente en las cosas de Dios, donde se supone que mejor deberíamos desarrollarnos, porque el Señor ha venido a nuestra vida, el Señor nos ha ministrado, nos ha tocado, tenemos al Espíritu Santo, Él ha venido a operar en nosotros. Pero de alguna manera, cuando nos vemos al frente de la situación, cuando estamos al frente de la necesidad que tengamos y tengamos que poner la fe, no sucede. Recuerde que compartí también en respuesta a la fe. Muchas cosas van a suceder en respuesta a la fe. Pero resulta ser que esto de Dios, que es la fe, tiene enemigos. Las cosas buenas muchas veces tienen enemigos. Las cosas maravillosas que Dios nos quiere dar, el enemigo muchas veces nos las quiere arrebatar, nos las quiere quitar. Y bueno, la fe ha sido una herramienta, yo le llamo una herramienta. Ha sido algo maravilloso que Dios nos ha dejado para ser sanados, para muchas cosas. Pero a la vez también encontramos que tiene enemigos, y hoy estamos viendo la desconfianza. Eso en realidad lo que hace es que nos afecta muchísimo a nosotros, y nosotros podemos perfectamente pasarlo a nuestros hijos, a nuestras generaciones, esa desconfianza, esos temores, ¿verdad? Como yo enseño en la iglesia, esos robasueños, ¿verdad? Los robasueños, y de alguna manera nos ha afectado mucho, y tenemos que luchar con eso. También hay una definición bíblica sobre la desconfianza, y dice así: la desconfianza es todo lo contrario a la fe, es la otra cara de la moneda. Mire qué interesante. En realidad no estamos al frente de algo que podamos vencerlo fácilmente.
Y usted dirá, bueno, pastor, pero no es que sea negativo, es que tenemos que sobreponernos a eso, porque dice que eso es lo contrario a la fe. Es totalmente lo contrario a la fe. Obviamente eso va a venir a atacarnos, obviamente eso nos va a paralizar muchas veces, obviamente eso no nos va a dejar crecer. Y aquí el plan es del enemigo siempre, y toda la vida ha sido así, desde la creación, es minimizar al creyente, minimizar al Hijo de Dios, que el Hijo de Dios no crezca, que el Hijo de Dios no prospere, que no se realice como persona, que no se realice como ser humano, que, ¿verdad? Todo lo que sucede en nuestro contorno muchas veces. Y bueno, y es parte de eso. Dice que es lo contrario a la fe. Es la otra cara de la moneda. Entonces, claro que nos tiene que hacer daño. Claro que nos estamos exponiendo a algo que si no le ponemos atención, eso nos va a perjudicar, eso nos va a dañar, eso no nos va a dejar crecer. Y una de las cosas a las cuales yo apelo es al crecimiento. Debemos de crecer. Esto lo repito y lo he dicho en otros momentos. Nosotros estamos haciendo nuestra historia, nosotros creamos nuestra propia historia. Y sus hijos, sus nietos, sus bisnietos contarán la historia que hemos creado nosotros. Entonces, si vivimos en un mundo, en un mar de desconfianza, pues así nuestras generaciones pueda ser tal vez uno que otro quiera levantarse, pero esa desconfianza puede abrazar, puede venir como un manto de luto a una familia, y esa desconfianza no deja crecer. Nos vemos sumidos en una situación de desconfianza. Y usted dirá, bueno, yo confío en el Señor. Bueno, si usted confía en el Señor, lo felicito. Entonces vaya adelante, vaya dando pasos de fe, vaya creyéndole al Señor, para que esa desconfianza vaya menguando, se vaya haciendo cada vez más pequeña, y usted puede ir creciendo en la fe, porque esa es la idea, ¿verdad? Lograr que esta otra cara de la moneda vaya desapareciendo. Yo por años he manejado un pensamiento, y es este: si usted deja de alimentar una plantita, se muere, se seca. En tanto usted la alimente, ella seguirá. Muchas veces nosotros alimentamos cosas que no tenemos que alimentar. Si usted deja de alimentar la desconfianza, ella va a ir muriendo poco a poco, y usted empieza a alimentar la fe. Usted empieza a orar por las personas, aunque usted diga, bueno, yo no sé si pasó algo, no pasó. En su iglesia, cuando piden orar los unos por los otros, en su casa cuando hay una situación, qué sé yo, cuando usted mira algo, usted empieza a orar. Y es que la fe empieza a crecer, la fe empieza a crecer, se empieza a desarrollar, ¿verdad? La fe. Podemos decir que, digamos que Dios nos ha dado a cada uno, por ejemplo, una medida de fe, por ejemplo. Pero si yo constantemente estoy orando y estoy viendo cosas, y hay cosas que se dan, y oro, mi fe empieza a crecer. Siento que uno de nuestros problemas es orar mucho y pedirle mucho al Señor para que nos dé fe, pero nosotros no actuamos, no caminamos, no hacemos, no lo ponemos en práctica. Por eso es muy importante pasar siempre en las cosas de Dios, pasar de la teoría a la práctica, ¿verdad? La teoría, es muy hermosa, se enseña mucho, pero cuando vos pasás a la práctica, se aprende más, se ven mayores cosas, hay cosas más gloriosas, usted logra ver cosas impresionantes. Entonces, dice que la desconfianza ha llevado a hombres y a mujeres a cometer grandes fracasos. Fíjese, la desconfianza otra vez ha logrado robarle los sueños, las ilusiones a familias, a hombres, a mujeres, a jóvenes. La desconfianza ha llevado a grandes hombres y a grandes mujeres al fracaso. Y
Y eso es muy lamentable, la verdad. Cuando nosotros proclamamos al Señor y oramos, y nosotros como creyentes deberíamos realmente de estar un poquito más arriba de aquellos que les ha costado. Si usted hoy cree en el Señor, si usted, ahí donde usted me está viendo, ahí donde usted me está escuchando, usted le cree a Dios, usted dice amén, gloria al Señor, pues yo le invito a que usted crezca y usted deseche la desconfianza, usted pueda abrir el corazón al Señor y usted pueda ver lo que Dios quiere hacer con usted. No la desconfianza, porque puede hacer que desconfiemos hasta de nosotros mismos, y creo que eso se da mucho, ¿verdad? Desconfiar de nosotros mismos. Y eso ha sido tanto en la Biblia como en la sociedad en la cual vivimos. La desconfianza y voy a usar una frase y ustedes me van a perdonar, la desconfianza ha arruinado muchos hogares, vidas, personas. Y oiga esto, personas y familias con grandes dones, grandes talentos, personas con unas capacidades, una capacidad intelectual maravillosa, con dones, con talentos, una forma increíble, impresionante. Pero la desconfianza ha arruinado, ha minimizado, ha parado, ha paralizado, ha llenado de temor a una persona, ¿verdad? ¿Cuántas personas vemos hoy con grandes capacidades y no pudieron estudiar, no pudieron realizarse como personas? Esa persona siempre tal vez quiso ser un ingeniero, tal vez quiso ser un aviador, tal vez quiso ser no sé quién, ¿verdad? Y por la desconfianza a sí mismo, desconfianza que Dios le iba a proveer, desconfianza en que la palabra iba a ser vida en otros, ¿verdad? Y eso es muy importante. También tenemos una desconfianza que no es grupal, otras veces sí es grupal, ¿verdad? Como el pueblo de Israel. La desconfianza, más que todo, amados hermanos y amigos, es personal. Usted no puede ir a un lugar donde hay mucha gente y usted viene a su casa y dice, uy, ¿cómo me llené de desconfianza hoy? Estuve a la par de personas muy desconfiadas. Puede ser que sí, puede ser que hay alguna persona y usted dice, bueno, ¿qué persona más desconfiada? No puede, ¿verdad? Pero es personal. Sin embargo, muchas veces hay personas dentro de nuestras iglesias, o con todo el respeto digo esto, ¿verdad? Que se unen, se juntan y empiezan como el pueblo de Israel, y desconfían. La desconfianza la podemos determinar por causas también, y eso es de suma importancia entenderlo. Las desconfianzas, muchas causas tiene, muchas cosas nos pueden pasar a través de la desconfianza. Puedes desconfiar de tus compañeros, desconfías del gobierno, desconfías de ti mismo, desconfías del propósito de Dios para tu vida. Y ojo a eso, hay que ponerle cuidado a eso. Si usted ha desconfiado del propósito de Dios para tu vida, tienes que poner atención, porque algo no está bien, algo no está bien. Creo que lo hemos mencionado en alguna otra manera, o los compañeros Juancito y Alberto, o los que han estado acá, creo que lo han mencionado. Dios a todos, a cada uno de nosotros nos ha dado dones y nos ha dado talentos. No hay nadie, no existe nadie que pueda decir, a mí Dios me dejó por fuera. Yo llegué de último y no había ningún don, ni había ningún talento.
Y cuando desconfiamos de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de veras que hay que hacer un alto, ponernos a pensar y ver qué es lo que realmente está afectando eso. Desconfiamos de la iglesia, desconfiamos del pastor, desconfiamos de todo. Solo vivimos para ser desconfiados. Solo vivimos para desconfiar de todos. Y la verdad es que a mí me enseñaron hace muchos años que uno tiene que confiar en alguien. En alguien uno tiene que confiar. Y bueno, ¿y qué mejor con el Señor? ¿Qué mejor que confiar en el Señor? ¿Qué mejor que estar en las manos del Señor? ¿Qué mejor es estar en su presencia? ¿Qué mejor es caminar para Él? Porque si desconfiamos realmente, eso no nos va a llevar a ningún lugar, eso no nos va a empoderar, eso no nos va a poner en una posición buena. Claro, usted me dirá, sí, pastor, pero está bien, yo entiendo, hay una parte humana en la cual somos un poquito desconfiados, ¿verdad? Eso que no dejamos el carro abierto, ciertas cosas. Pero yo estoy hablando de esa confianza que realmente nos afecta muchísimo, porque estamos hablando de cosas del reino, estamos hablando de la fe. Y muchas veces uno deja de hacer, uno deja de crecer, pasan los días, pasan los años, pasan los meses y pasan los años, perdón, y no hacemos, no avanzamos, sentimos los pasos que son de hierro y no avanzamos por desconfianza. Un enemigo de la fe, dije, es la desconfianza. Cuando desconfiamos. Y otra vez eso no nos pone en una muy buena posición, porque habrán momentos donde Dios quiera ayudarnos a nosotros, trayéndonos un enfermo, haciendo una cosa, haciendo otra cosa. Dios siempre va a estar hablando. Nos dice Hebreos que Dios habiendo hablado de muchas maneras, en muchas ocasiones, y puede ser que Dios en tu propia casa, en tu propia vida, en el trabajo, en el colegio, en la casa donde tú estás, Dios te dé oportunidad para que puedas confiar en Él, de que puedas empezar a dar pasos de confianza en el Señor. Recuerde lo que dije, que la confianza es la otra cara de la moneda. Es totalmente lo contrario a la fe. Es la definición que daba el diccionario bíblico. Y aquí hay algo muy interesante, amados y amadas hermanos, y me gustaría quedarme muchísimo acá, pero creo que ya lo hemos escuchado mucho, y de alguna manera, eso ha afectado nuestra vida. Y ojo a lo que voy a decir, porque en esto nosotros mismos podemos desconfiar hasta del Señor. Fíjese, voy a contarle algo. En una ocasión me encontré a una persona y él estaba muy molesto con Dios. Y yo llegué al lugar donde él estaba en un supermercado, y él empezó a hablar y a decir que él no creía en Dios, que ya él no confiaba en Dios, porque él lo dijo de esta manera, porque Dios había permitido que se divorciaran, él con su esposa. Y eso ya genera de alguna manera que entren más cosas a nosotros. Eso ya genera problemas, eso nos genera situaciones difíciles. Ya realmente estando en una posición así, eso ya habría que pelear otro tipo de batallas, ya habría que hacer otro tipo de movimientos en el Señor, con la ayuda de Dios, con la guía del Espíritu Santo, porque ya no tendrías que estar luchando solo por una cosa, sino tendrías que estar luchando por varias cosas, porque ya la desconfianza produjo ¿qué? Temor, odio, ira, qué sé yo, ¿verdad? Qué sé yo, podemos abrir las puertas a eso y podemos, amados hermanos, amigos y amigas que nos escuchan, podemos hasta desconfiar del Señor.
Y eso hay que tener mucho cuidado. Y empezamos a decir, ¿por qué, Señor, a mí? ¿Por qué solo a mí? ¿Y por qué esto? Bueno, yo siempre he dicho que por qué no preguntar y por qué no. Porque a mí no me puede suceder tal cosa. ¿Por qué yo no puedo esto? ¿Por qué no lo puedo? ¿Por qué no se me puede enfermar un hijo? ¿Por qué esto? Porque siempre hacemos la pregunta, ¿por qué siempre a mí? Bueno, yo digo, ¿y por qué no? Si es una forma de que Dios en cada uno de nosotros opere el don de la fe y usted pueda crecer, porque lo hemos mencionado. La verdad es que es muy lindo, es muy precioso, es muy lindo saber que tienes la nevera o la refrigeradora llena de alimentos. Es muy hermoso, muy lindo saber que tienes el carro y tiene gasolina y tienes un dinerito y tienes esto y puedes comprar. Si te antojas de pizza, vas y compras y esto y esto y esto. Pero cuando estás en la necesidad, es donde Dios se desarrolla, es donde usted se desarrolla. Es donde usted empieza a ver la mano de Dios, usted empieza a creer a Dios. Pero si ahí empieza a crecer la semilla de la desconfianza, usted va a decir, usted empieza o empezamos a decir muchas cosas. Dios no está conmigo, Dios no me ama, ¿por qué yo vivo esto? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Y realmente culpamos a Dios. Lo que sucede es que cuando uno escucha a personas que dicen, bueno, si Dios es Dios, ¿por qué tanta hambre en el mundo? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué? Y empezamos a decir, ¿sabe que lo único que estamos ahí dando a entender, y es lo que vemos, es que andamos buscando un culpable? Es lo que andamos haciendo. Realmente lo que buscamos es un culpable. Entonces queremos echarle la culpa a Dios. ¿Por qué tantos matrimonios disueltos? ¿Por qué tanto esto? ¿Por qué tanto esto? Bueno, es que andamos buscando un culpable. Pero recuerda que nosotros hicimos nuestra propia historia. Nosotros formamos nuestra propia historia y hemos creado nuestra propia historia. De alguna manera hemos tomado malas decisiones, de alguna manera hemos tomado buenas decisiones, pero hemos creado nuestra propia historia. Y entre esa historia muchas veces está la desconfianza. Hemos desconfiado en el propósito de Dios, hemos desconfiado de un hijo, hemos desconfiado de una hija, hemos desconfiado del pastor, hemos desconfiado de la iglesia, hemos desconfiado del presidente, hemos desconfiado del gobierno. Pero es porque andamos buscando a quien echarle la culpa. Y la verdad es que en muchas ocasiones nosotros somos realmente los que hemos bajado la guardia. Nosotros somos los que hemos entrado en un juego con el enemigo y le hemos dado oportunidad de que él entre y esté operando. Y otra vez, si hay algo que nosotros debemos de trabajar como creyentes, es la fe. Debemos de trabajar en la fe. La fe crece al usted estar viendo cosas de Dios lindas, ¿verdad? Y esas experiencias, es que por eso digo, amados y amadas, esas experiencias lo que han hecho es dejarnos marcas, muchas marcas que finalmente determinan, y escuche esto, esas cosas que nos han sucedido han venido y han definido nuestra vida y lo que tenemos ahora determinan tres cosas: cómo piensas, cómo sientes y estando ya adulto. Cómo piensas y cómo sientes ahora siendo adulto. Resulta ser que los que ya tenemos un poquito de edad entramos en una madurez y empezamos a ver las cosas diferentes, pero aquí con aquellos que están creciendo, que están a esos somos los que nosotros debemos de llevar a creerle al Señor, a que confíen en Dios. La verdad es que estas marcas lo que han hecho muchas veces es nos han enseñado a crecer en las cosas de Dios, a crecer en las cosas de Dios, a ver las cosas de Dios como tienen que ser. Es muy importante eso. Si hay algo que aún determina, escuche muy bien esto, tu desconfianza,
estás matando la fe. Si en usted aún hay algo que está determinando, que te dice, que te da ciertas pautas que son, como nosotros llamamos muchas veces en consejería, esos detonantes que hay, estás matando tu fe, no estás creciendo y necesitas crecer. Necesitas crecer. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Sería lo más importante. La fe se hizo, según Hebreos, capítulo 11, la fe se hizo para personas que han querido vencer, que tienen batallas, han tenido batallas y han ganado la batalla al cáncer, a la leucemia, a una cosa, a otra cosa, a accidentes, a muchas cosas. La fe se genera en el corazón de Dios y Dios reparte la fe y nos motiva a que usted y yo que le creamos a Dios, porque hay personas que se levantaron de ahí. Tómese el tiempo para leer Hebreos 11 y dice: por la fe Julano, por la fe el otro, y por la fe, ¿verdad? Por la fe David hizo esto, por la fe Abraham hizo esto, por la fe Moisés hizo eso. Es la fe, es ahí de donde nosotros partimos para crecer espiritualmente. No podemos, no sé si habrá algo más que nos dé tanto valor como hijos de Dios en la fe. La Biblia, inclusive la Biblia dice: si creyeres que Jesús es el Señor y lo confesares con tu boca, porque es esa parte de creer, es confesarle, creerle que Dios nos está empoderando, nos está llevando a cosas grandes y que Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. La fe es un grano de mostaza, según Jesús, ¿verdad? Dijo que la fe, y lo comparaba con un grano de mostaza. Hermanos, pero ¿sabe qué? La fe, y esto me gusta muchísimo, y yo espero en esta noche poder dejarle ese granito de fe a usted. La fe no es un limitante. La fe no debe ser una limitante. Si tienes mucha o poca fe, no debe ser. La fe que tengas ahora en el nombre del Señor es la que Dios va a usar. De camino vas a empezar a creer, a crecer, a ver cosas grandes, a ver cosas maravillosas. Y en la fe empiezas a ver cosas grandes y cosas pequeñas. Porque así es como uno crece. No pretendamos ver a Lázaro caminar si antes no hemos visto pequeñas cosas en nuestro hogar. Dios quisiera que fuera así, ¿verdad? Pero en nuestro hogar suceden muchas cosas pequeñas que tenemos que irlas notando, tenemos que irlas viendo. Eso nos va a hacer creer que nuestras oraciones nunca suben al cielo y nunca se desperdician. Toda oración que hacemos al Padre, Dios está ahí escuchando. Dios tiene sus oídos prestos para que nosotros escuchemos, para que Él nos escuche a nosotros, nuestras oraciones. La fe no debe ser un limitante para cada uno de nosotros. ¿Quién nos puede decir a nosotros, meditando un poquito, que en el momento que el Señor le dijo a Pedro, ven, cuando estaban, usted conoce la historia, cuando estaban en el lago, ¿verdad? Y Pedro le dijo al Señor y vio al Señor y le dijo: Señor, yo quiero que... ¿Quién nos puede decir? La Biblia no lo dice, que Pedro estaba lleno de fe, ¿verdad? Solo él escuchó la voz de Jesús. Y él escuchó donde Jesús le dijo: venga. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Quién te dice que cuando vas a orar por un enfermo estás lleno de fe? Solo usted lo hace. Solo usted recibe el mandato y usted ora por la persona. Usted ora por su economía. Usted ora por la ciudad. Usted ora por su amigo. Ora por su alacena. Ora por una cosa. Ora por su hijo. Ora por su cónyuge. Ora, ¿verdad? La fe en realidad ella te invita. La fe siempre te va a invitar a hacer cosas. De hecho, hay personas que en la fe, como dice Hebreos 11,
se animaron, le creyeron al Señor. Hay una historia muy maravillosa y yo sé que usted la conoce. Aquella mujer, ¿verdad?, con flujo de sangre, ella dijo dentro de su corazón: si tan solo tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana. Esa fe, ese tipo de fe es la que te invita a hacer cosas extraordinarias. Ese tipo de fe es cuando usted se empieza a mover y usted empieza a creerle a Dios. Realmente, amados hermanos y amadas hermanas y amigos, a veces nuestros ojos carnales no nos permiten. Nuestras emociones, sentimientos se anteponen, pero nosotros deberíamos de quitar todo eso y empezar a ver un poco más con los ojos de la fe. Creo que aquí lo comentamos, esta mujer ella no era la persona indicada, tenía flujo de sangre, ella tenía que ser apartada, todo eso, ¿ya? Y que todo eso lo conocemos ese contexto. Pero ella dijo: si tan solo tocar el borde de su manto. ¿Cómo hizo? ¿Cómo pasó por esa gente? ¿Cómo logró llegar donde él? Si estaban los discípulos, dice que la gente lo apretujaba, la gente ¿verdad? Ahí. ¿Cómo hizo? Una mujer tal vez frágil, con 12 años de flujo de sangre, tal vez débil, porque la fe se antepuso, la fe fue mayor. El deseo de recibir algo fue mayor. Y esta noche tal vez usted está orando, le ha estado pidiendo al Señor por algo. Bueno, hoy es la oportunidad para que usted diga: Señor, aquí estoy. Mi oración es esta, mi necesidad es esta, ¿verdad? Que la desconfianza que la desconfianza no venga. Este texto en el cual dije de Pedro es Mateo 14:28 y lo vamos a leer. Dice que entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, mándame, escuche, que vaya hacia ti caminando sobre el agua. El Señor solo le dijo: ven. Eso, aplicándolo a nuestra vida, es lo que Dios nos dice a nosotros. Hágalo. Ore. Créale a Dios. Busque de Dios. Le dice: sí, ven, dijo Jesús entonces a Pedro. Y Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Sabe que la desconfianza rechaza y aparta y desvirtúa la fe. Tenemos el caso de Tomás. La desconfianza va a rechazar, va a desvirtuar. Yo no creo, yo he orado tantos años por eso, ya yo perdí la confianza, ya yo no tengo fe, he orado tanto por eso, porque ella desvirtúa, ella aparta y rechaza el deseo de recibir algo. La desconfianza siempre tendrá un pero para todo. Siempre, la desconfianza siempre tendrá un pero para cualquier necesidad, cualquier situación que usted tenga. Siempre. Si no, haga memoria y verá que es verdad lo que le estoy diciendo. ¿Cuántas veces la desconfianza te ha privado de estar con el Señor? ¿Cuántas veces la desconfianza te ha privado de orar por algo o por alguien? ¿Cuántas veces la desconfianza te ha robado un sueño, una ilusión de tener algo, de hacer algo? Porque desconfías. Y eso realmente ha venido y ha molestado la fe tuya. No se trata, hermanos, de ver para creer, sino de creer para ver. Primero creemos y después empezamos a ver las cosas. No empezamos a ver para creer.
Yo no voy a esperar que un paralítico se pare de una silla para empezar a creer. Yo tengo que creer que ese paralítico se va a parar, porque es importante hacerlo así. ¿En qué nos ayuda la desconfianza? ¿Qué nos aporta? Y la verdad es que la desconfianza solo genera más desconfianza. Ella no genera nada positivo. Ella no nos va a dejar una enseñanza. De alguna manera sí, si aprendemos, y entonces podemos comentar, podemos hablar y decir, le podemos ayudar a alguien más que ha estado en un estado, está en una posición de desconfianza tal, que ha dejado de creerle al Señor, ha dejado de creer en el reino de Dios, ha dejado de creer en su familia, ha dejado de creer en sí misma. Y bueno, esa enseñanza no la podemos dejar, sí, pero a un gran precio, o sea, pagamos un gran precio. La verdad es que eso nos afectó muchísimo. Nos sentimos muy afligidos por eso. Podemos ayudarle a otro, pero la desconfianza no, lo único que genera es más desconfianza. Nos pone en una posición delicada, difícil. Realmente nos va a ir poniendo, y perdone la expresión, nos va a ir poniendo el zapato cada día más encima y no vamos a poder crecer. Nos va a costar mucho salir de ahí, pero tenemos que creerle al Señor. La serpiente le dijo a Eva, con que Dios te dijo. No es solo sembrar desconfianza, es cómo se siembra la desconfianza. No es solo decir, bueno, yo no creo en Dios. No es solo decir, bueno, yo, sino cómo. Cómo ella llega, cómo ella se mete en nuestros hogares, se mete en nuestro corazón, se mete en nuestra vida. Cómo ella nos logra minar el terreno de la fe, cómo ella logra vencer a los gigantes. La desconfianza. Tenemos casos en la Biblia, en la historia, donde la desconfianza ganó una batalla y la fe la perdió. Usted dirá, no, ¿cómo? En el momento esa persona necesitaba fe, necesitaba confiar en el Señor, y vino un mar, una turbulencia de desconfianza, y fue donde mejor nos acurrucamos, mejor nos acomodamos en la desconfianza y no nos acomodamos, no nos agarramos a la fe. Hay unos pensamientos bastante interesantes, no son bíblicos, ¿verdad? Me gusta más la Biblia, pero dice Eliot, un pensador, dice, ¿qué soledad es más solitaria que la desconfianza? Escuchen, ¿qué soledad es más solitaria que la desconfianza? Porque realmente viene y te abraza, te pone un manto de luto encima. Y como recalco, aquí lo que realmente tiene mucho peso en cuanto a la desconfianza es que no te deja crecer. Y eso hay que vencerlo en el nombre del Señor. Eso hay que vencerlo. Muchas veces tal vez te han invitado a pasar al frente para que oren por ti. Oren por alguien. Y esa desconfianza realmente es una soledad terrible. Otro hombre, famoso Gandhi, dijo, la desconfianza es una señal de debilidad. Y muchas veces sí, hermanos, realmente la desconfianza es una señal de debilidad. Tomás lo vio. No sé qué pasó ahí. No sé por qué él dijo eso. Realmente no sé por qué lo dijo. Pero creo que los discípulos tuvieron que le reclamaron. Tomás, pero ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo tú vas a decir eso si estaba con nosotros? Usted mismo lo vio morir. Ahora dices que tienes que meter el dedo para saber, que tienes que verlo, tienes que tocarlo. Eso es desconfianza. Eso es desconfianza y eso realmente nos afecta. Y muchas veces, como dice Gandhi, es una señal de debilidad, desconfiar. La desconfianza puede matar el primer recurso más valioso de un creyente, la fe.
Hermanos, y yo digo esto, ¿crees que Dios desconfía de ti? Por el montón, y con mucho respeto lo digo, por el montón de errores que muchas veces usted y yo hemos cometido y que seguiremos cometiendo, porque hasta el día que el Señor venga por nosotros, si así Dios nos lo permite, o partamos algo o Dios venga por nosotros, ¿cree que Dios, hermano y hermana, amigo y amiga que nos escucha, Dios desconfía de ti? La verdad es que Dios ha confiado en nosotros. Siempre Dios ha confiado en nosotros. Desde el Antiguo Testamento, Dios confió en el pueblo más pequeño, en la gente menos importante, en usted y en mí. Por eso a veces no es válido, hermanos, medirse por lo que tenemos. No es válido en el reino de Dios, no es válido medirse porque tienes 2 carros, tienes 3 casas, tienes mucho dinero. En el reino de Dios no valemos por eso. En el reino de Dios valemos por lo que somos, valemos por la sangre de Cristo. Hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, Dios nos ha bendecido. Y nosotros no podemos desconfiar de la obra. Muchos de nosotros somos testigos de la obra de Dios. La gente lo ve, nuestros familiares lo ven. O sea, ha habido algo en nosotros, ha habido un cambio en nosotros. Otra vez, al inicio dije que la desconfianza muchas veces viene por problemas, situaciones vividos atrás, personas que nos han herido, personas que los lastimaron, personas lastimaron a toda una familia, personas lastimaron a una persona, al varón de la casa, lastimaron a la hermana de la casa, a la mujer de la casa, lastimaron nuestros hijos y desde ahí hemos venido arrastrando y eso no nos ha dejado crecer. Ya desconfiamos de una iglesia, desconfiamos de otra iglesia, desconfiamos de un hermano, porque sentimos que nos van a dañar. Nos van a dañar. Pero la verdad, amados hermanos y amadas hermanas, es que nosotros obviamente tenemos que confiar en Dios, poner la fe en Dios. Dice Hebreos que la fe es la certeza, la convicción de lo que estamos esperando, de lo que estamos confiando. La otra cara de la moneda sería la desconfianza. Y podemos parafrasearlo, que la desconfianza es lo que no queremos recibir, el daño que no queremos recibir de nuevo, y todo eso lo podemos manejar de esa manera. Sin embargo, Dios nos llama a creerle a Él. Estamos hablando de los enemigos de la fe. Por eso mencioné y dije que hay muchos enemigos. Y usted puede enumerar uno que otro más todavía de la lista que vamos a estar enseñando nosotros acá. Yo tengo como 9 enemigos de la fe, que son los que más he notado yo. Pero usted puede encontrar otros enemigos más de la fe. Y usted tiene que trabajar en eso. Pero lo importante es, amado hermano, que usted pueda crecer en la fe. Que a partir de esta noche usted pueda, en el nombre del Señor, detectar, ver por qué de alguna manera la desconfianza me trae abajo, no me deja crecer, no deja que me empodere. Tengo problemas en estas áreas, quiero hacer cosas, siento la voz de Dios, quiero ir a la iglesia, quiero caminar para el Señor, quiero hacer cosas bien para el Señor, pero eso me paraliza, me llena de temor, me da miedo otra vez fallarle al Señor, me da miedo hacer esto. Y otra vez, recuerden que vamos a buscar siempre, de alguna manera vamos siempre a buscar un culpable. Y ese culpable no es Dios. Ese culpable no es Dios. Busquémoslo en otro lado, pero ese culpable no es Dios, porque Dios nos ha empoderado, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha sellado con su gracia, amor y misericordia. Hoy usted y yo estamos acá, usted me está escuchando y todo, por gracia de Dios, por amor de Dios.
Otra vez, si Dios hubiese desconfiado de nosotros, yo creo que Dios no me hubiese dado, no me hubiese regalado el día de hoy, porque yo iba a desconfiar de Él, porque yo iba a hacer esto, porque iba a hacer lo otro, porque yo le iba a fallar a Él. Y la verdad es que Dios deposita toda su confianza en cada uno de nosotros. Usted es muy valiente para Dios, usted es una persona muy valiosa, y una de las cosas que usted y yo debemos hacer es valorar lo que somos. Recuerde lo que hemos hablado en otras ocasiones. Nosotros tenemos que estar parados, muy bien parados en nuestra posición y no en nuestra condición. Nosotros nos paramos en la condición que hoy tenemos. Somos sacerdotes, somos primicia del amor de Dios. Somos esas personas a las cuales Dios dio a su Hijo. Y las herramientas que Dios nos ha dado, una de las herramientas, como llamo yo, ha sido la fe. Creo que si a usted y a mí nos quitan la fe, nos quitan todo. Si usted y yo perdemos la fe, nos quitan todo. Si empezamos día a día, nosotros podemos decir: yo tengo fe, yo creo en el Señor, yo esto, yo lo otro. Pero la verdad es que muy internamente, usted y yo sabemos que hemos perdido una gran parte de fe. No sé si lo decimos como muletilla, no sé si lo decimos por costumbre, no sé si lo decimos porque somos evangélicos, no sé si lo decimos porque somos creyentes, pero de alguna manera, muy dentro de nosotros, hemos perdido batallas. Nos queda un hálito de fe. Con esa estamos viviendo, esa estamos viviendo, esa nos está generando estar con el Señor, pero nos genera poco, no avanzamos. Pasa 2024 y somos los mismos, pasa 2025 y no avanzamos, estamos en el 2026 y no avanzamos. Y la verdad es que necesitamos crecer, necesitamos avanzar, necesitamos empoderarnos, necesitamos creerle al Señor. Si bien viene siendo cierto, yo he dicho que en alguna manera la fe no es para chunche, no es para llenarse de cosas. La fe realmente tiene que ser para respuestas de Dios, respuestas en uno mismo. Y dije que los milagros son en respuesta a la fe. Pero la fe es tan maravillosa, Dios es tan maravilloso, que cuando queremos algo, dice la Biblia, y así lo menciona, dice la Biblia que antes de que la palabra esté en nuestra boca y en nuestro corazón, ya Dios lo sabe, ya Dios lo conoce. Quiere decir que esa casita que usted desea, ese trabajo que usted desea, todo eso, arreglar su casa, hacer muchas cosas, ver a sus hijos caminando para el Señor, ver a sus hijos profesionales, todo eso tiene que ver con la fe. Y es válido, pero no la desconfianza. Y amados hermanos, digo yo esto, tanto que hemos visto la palabra, tanto que hemos escudriñado la palabra, de tantos milagros que hemos visto, tantas cosas tan maravillosas que hemos visto en el nombre del Señor, que hemos visto por televisión, que hemos escuchado, etcétera, etcétera. Y voy a decir esto con mucho respeto. Creo que no es válido a estas alturas, de parte suya, de parte mío, decir que desconfiamos en Dios cuando hemos visto la mano de Dios. No era válido para el pueblo de Israel decir que las ollas de carne eran mejores que esto y que lo otro. Cada año para el pueblo de Israel representaba una prueba. Cada año para el pueblo de Israel los 10 mandamientos, y cada año en el desierto representaban algo. El primer mandamiento de la ley de Dios era: el Señor tu Dios uno es, y tienes que amarlo, porque ellos tenían muchos ídolos. Ellos salieron con muchos y Dios quería que fuera uno. Y así en el maná, y así con el agua, y así con la comida, Dios empezó y era uno, cada uno de esos 10 mandamientos, Dios hablándoles a ellos, Dios prometiéndoles, bendiciéndoles. Pero a la vez también Dios, por otro lado, también mencionaba con mucho dolor, obviamente, en el gran corazón de Dios, que era un pueblo rebelde, que era un pueblo duro,
Que nosotros no seamos ese pueblo, que nosotros no seamos duros, que no veamos otras cosas mejores. Párese en la fe, viva en fe, camine en fe. Trate de ir desechando la desconfianza. Tal vez usted, obviamente, lo hemos mencionado. Si yo he querido pasar por donde un perro me ha querido morder, pues obviamente yo no voy a pasar por ahí. Voy a desconfiar un poquito. Pero esa desconfianza no se tiene que trasladar, no se tiene que llevar a la vida de fe, a la vida cristiana, a la vida con Dios. Tenemos que confiar. Y que nosotros podamos en el nombre del Señor desechar la desconfianza. Porque al final se ha convertido en un problema, se ha convertido en un enemigo de nuestro crecimiento espiritual. Y otra vez lo voy a mencionar, si algo el enemigo siempre ha querido es parar, detener tu crecimiento. Como alguien muchas veces cae, como alguien realmente, perdone la expresión, se viene a pico, es porque empieza los problemas, esa sombra a quitarte la fe paulatinamente. Y otra vez podemos caminar años de años con una fe que apenas es un hálito de vida, pero Dios quiere que nosotros crezcamos. Dios quiere que nosotros depositemos toda nuestra confianza en el Señor. Y damos gracias a Dios esta noche. Realmente espero que la palabra del Señor haya calado en su corazón muy humildemente. Que Dios haya motivado, que realmente Dios le motive a usted a caminar en fe. Para nadie es un secreto que estamos en tiempos difíciles. Para nadie es un secreto que esto cada vez estamos viendo más cosas, pero la fe tiene que prevalecer. Por eso está Hebreos capítulo 6. Hombres y mujeres que lograron sobreponerse en situaciones difíciles, muy difíciles, sumamente hiper difíciles. Pero para eso es la fe, esa herramienta tan maravillosa de la fe, que no te la quiten, que no te la roben, que el enemigo no te la quite, no te la robe. Y estaremos en los próximos días hablando de otros enemigos más de la fe. Así es que yo le voy a motivar en esta noche a que usted me pueda acompañar y hacer una oración. Ahí donde usted se encuentra en este momento, puede cerrar sus ojos. Señor, oramos en este momento. Gracias, Señor, por estar en este lugar, ahí donde está mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Señor, que en el nombre de Jesús, ese nombre que es tan maravilloso, tan lindo y tan especial, pueda, Señor, crecer en mi corazón. Que una vez más yo pueda sentir tu presencia. Que una vez más, Señor, ese refrigerio del Espíritu Santo sea sobre nuestra vida. Señor, arranca de nosotros toda desconfianza, quita de nosotros eso que nos ha puesto en una posición difícil, que nos ha robado la paz, que nos ha quitado muchas cosas lindas. Oramos, Señor, para que en el nombre de Jesús nuestra fe crezca y podamos crecer en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Bendiciones para todos.